Septiembre es para muchos el mes en el que realmente arranca el año. Es la vuelta de vacaciones con energías renovadas, el momento de comenzar nuevos proyectos laborales y personales y una nueva temporada con propósitos. Pero ¿qué ocurre cuando los propósitos se apagan y lo único que hay a la vuelta es hastío y desilusión? ¿Qué pasa cuando en nuestro entorno laboral hay algo que nos indica que las cosas no van bien? España va bien, las cosas van bien. España va bien. La conversación de hoy podría derivar en catarsis. Avisamos de que tal vez lleguemos a ponernos intensas o incluso dramáticas, pero es que el tema no es para menos. Hemos descubierto que no solo nos va la felicidad en ello, es que se nos va la salud. Hoy hablamos, Marta, de economía burnout, economía de estar quemadas. Por supuesto, como probablemente quien nos esté escuchando deducirá, estamos hablando del trabajo. Así es, y bueno, hablaremos de nuestras vivencias, porque además podríamos decir que uno de esos burnouts o agotamientos lo hemos vivido juntas, prácticamente dándonos la mano y chillando en un cuarto oscuro, pero todo esto muy figuradamente, pero bueno, realmente podría haber ocurrido en la realidad. Pero sí que es cierto que no solo vamos a hablar de nuestro caso, es un caso en el que probablemente muchísima gente va a verse representada, y no solo, y aquí quiero incidir bastante, no solo gente de nuestra generación, porque estamos hablando todo el rato en clave de una generación, la nuestra, la millennial, porque es lo que conocemos y porque queremos acercar la economía a nuestra cotidianidad, pero probablemente personas de todas las generaciones que están en edad activa laboral se van a ver representadas en todo ello. Sí, creo que un punto interesante sobre el que hablaremos y a tener en cuenta también en esta diferenciación es tener en cuenta que no es lo mismo el estrés que estar quemado, que es algo que se ha empezado a visibilizar bastante en los últimos años, porque en cualquier trabajo, como en la vida misma, hay picos de estrés y el estrés es un elemento natural y que tiene una función desde lo más primario de la propia biología del ser humano. El problema es cuando eso se cronifica, con ese famoso cortisol, es cuando se empiezan a generar esos problemas y llegamos a esta situación, en el caso del ámbito laboral, de lo que es estar quemada. Claro, y es lo que tú dices, no es solo estrés, aunque sí que el estrés a unos niveles muy elevados es un factor de ese agotamiento, pero es eso, que todos hemos sentido estrés o desmotivación en nuestro trabajo en algún momento. El problema es cuando perdemos la esperanza, cuando nos sentimos desilusionados ante la posibilidad de que esa situación se pueda revertir o pueda cambiar. Para mí, ahí ya estaría el burnout, ¿no? Cuando ya no hay retorno en esta situación. Si te parece, podemos tomar, para empezar, la definición que nos deja la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año 2019 incluyó el burnout en su lista de enfermedades. De hecho, la OMS, cuando en 2019 lo califica, ¿no?, y lo define, habla de que ya era responsable esta realidad de 3 millones de muertes anuales. Y lo que nos dice la OMS es que es un agotamiento, un síndrome conceptualizado como resultado de un estrés laboral crónico que no se ha gestionado con éxito, que se caracteriza por 3 dimensiones. Una de las que tú decías, esa sensación ya de agotamiento energético del cuerpo, no puedo más. También habla la OMS de un mayor distanciamiento mental del propio trabajo o de sentimientos ya de negativismo, de cinismo relacionados con el trabajo y con esa disminución de la eficiencia y de la eficacia profesional. Y en este caso la OMS, tal y como estábamos diciendo, se refiere específicamente a lo que es el contexto laboral. En el caso de otros ámbitos de la vida serían otro tipo de estrés o se llamaría de otra manera. Y de hecho, aunque sí que es cierto que se habla muchísimo de este agotamiento laboral o de este burnout desde la pandemia, hay que recalcar que esto no es algo que haya surgido durante la pandemia. Sí que hubo un pico muy importante de situaciones así en el entorno laboral a partir del año 2020, pero realmente este es un término que se describe por primera vez en la década de los 70. Y de hecho hay estudios anteriores al año 2020, por ejemplo en 2015 hubo una encuesta de Deloitte que ya arrojaba cifras que eran bastante preocupantes en este sentido. Por ejemplo, en ese momento, en 2015, se decía que un 77% de los profesionales que habían sido encuestados experimentaban ese agotamiento en su puesto de trabajo y más del 90% afirmaba tener una cantidad inmanejable de estrés. Es decir, que esta situación
se ha producido a lo largo de los años, aunque sí es cierto, y esto lo queremos destacar, desde la pandemia ha habido un repunte de esta situación y además exacerbada por algo que comentábamos en el capítulo anterior, el entorno de incertidumbre, de inestabilidad, inseguridad financiera, económica, que también repercute en la salud mental de todos y, por supuesto, esto se ve reflejado también en los trabajadores. Y en tu caso, Marta, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas quemada? Porque una cosa son, o por lo menos en mi experiencia, son los síntomas, porque creo que el cuerpo y la mente nos van dando señales, pero que en muchos casos tardamos tiempo en darnos cuenta, ¿no? De que hemos llegado, no de que hemos llegado al límite, sino de que lo hemos sobrepasado hace rato. ¿Tú cómo te diste cuenta o cuál fue el clic que dijiste, estoy muy mal? Claro, yo aquí tengo que empezar diciendo que he tenido 2 burnouts a nivel laboral y además los 2 con una diferencia de apenas 2 años. Entonces, hay diferencias entre uno y otro, aunque el último podríamos decir que fue una retahíla de factores que ahora te voy a enumerar, pero el primero realmente venía de una situación en la que yo ya llevaba bastantes años en una empresa y el último año, que además coincidía con 2020, año de la pandemia, hubo una serie de gestiones que no gustaron en general sobre cómo se gestionó el confinamiento, el post-confinamiento, hubo un ERTE de dudosa justificación y al final se nos recortó el sueldo, horas de trabajo, pero se nos seguía exigiendo más del 100% en productividad y esto efectivamente pues llevó a un descontento general de la plantilla, a mucho pesimismo, negatividad respecto a cualquier prospecto, cualquier signo de mejoría futuro. Y eso pues ligado a la falta de personal pues para poder cubrir todas las tareas, un sueldo precario, bajos ánimos, escasas perspectivas, una vez se saliera del ERTE, pues todo eso fue lo que hizo que yo tomase una decisión, pero no podría decir que hubiera un punto de inflexión más allá del momento del confinamiento en el que yo vi ya que tenía que tomar una decisión porque llevaba muchos años y no veía una perspectiva de mejora, ¿no? Al final te llevas desilusión tras desilusión, promesas que caen en saco roto durante muchos años y al final llega un punto en el que dices, mira, me tengo que plantar. Esa sería la primera vez que yo detecté que estaba en este humor, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que también diré que a nivel físico, aunque no experimentaba un cansancio extremo, porque esto lo percibí más en mi segundo burnout, sí que salía con unos dolores muy fuertes de cabeza, alguna vez puntual llegaba a ser incluso migraña. Yo padezco de migraña lumínica, entonces cuando salía del trabajo y me metía en el metro, de repente sentía mucha incomodidad por las luces de los vagones, etc. Y en resumidas cuentas, yo creo que podría decir que este fue un poco el punto de inflexión en mi primer burnout. El segundo fue algo diferente porque no fue una carrera tan de fondo como el primero, sino que tardé apenas 1 año y medio en sentir ese agotamiento. Y aquí podría hablar de un detonante silencioso porque 1 año previo a mi toma de decisión yo todavía no le había visto del todo las orejas al lobo, pero el detonante definitivo, el que me hizo abrir los ojos, fue de nuevo una serie de factores. Pérdida total de autonomía, altos niveles de estrés fruto de un cúmulo de exigencias, agotamiento emocional, físico, un desequilibrio, y esto es importante, entre las demandas laborales y los recursos disponibles, porque me habían despojado de un equipo de personas. Al final acabé haciendo un programa de 3 horas en directo en televisión que para que saliera adelante exigía pues que yo hiciera tareas de producción, redacción, dirección, edición y llegaba a casa prácticamente pues, con migraña. Aquí ya sí eran migrañas diarias, no era como el caso que he descrito antes que bueno, eran dolores de cabeza, no, aquí ya puedo hablar de migrañas y de mucha debilidad porque pues a veces tenía que comer a toda prisa, pero a veces no me daba tiempo a comer, entonces llegaba a casa con como si yo era un móvil en ese momento, la batería había muerto hacía mucho y yo ya estaba sobrecalentado. Entonces, pues esto no era vida y llegó un punto en el que una vocecilla se instaló en mi mente y yo ya no podía callarla de ninguna forma y además esa vocecilla se despertaba casi al mismo ritmo que el despertador por la mañana y no cesaba. Incluso cuando yo cogía la puerta para salir de casa, esa vocecilla me decía, no tienes por qué hacer esto. No tienes por qué hacer esto. Y entonces
tomé la decisión. Es verdad que yo en ese momento pues trabajaba por cuenta ajena y propia, y trabajando por cuenta propia yo ya me estaba ganando un sueldo, lo suficiente como para mantenerme yo sola, y al final pues fue lo que hice. Si te das cuenta, y esto cuando yo cuente mi parte se van a encajar las dos historias, que son el mismo puzzle, y se entenderá, ¿no? Pero yo tengo el momento en el que te vi peor, no sé si te acuerdas, a finales de noviembre de ese año, que estábamos en el pueblo, en la cocina del pueblo, ese fin de semana con amigas, y tú recién cuando llegaste el viernes estabas... Yo no te he visto peor cara en mi vida, y te conozco hace años y te he visto en malas, ¿eh? Y todavía tardé unos meses en dimitir, imagínate. Claro, a eso voy, porque yo recuerdo que tenías un dolor de cabeza terrible, estabas así, con las manos sobre la frente, apoyadas sobre los codos, con una cara del horror, y yo te decía, Marta, tienes que parar, no puedes más, te va a pasar lo mismo que a mí. Y al final, desde noviembre hasta, corrígeme, marzo, abril. Marzo, sí. Aguantaste porque ahí te pusiste tú la autopresión de pues tengo mis objetivos X, llamémoslo, pues tu reflexión personal, y aguantaste unos meses más. Sí, podría decir que era quizás por inseguridad, porque siempre da miedo lanzarte sin paracaídas prácticamente y decir me voy de una empresa. Ya lo había hecho, irme de una empresa sin nada en mi primer burnout, pero luego sí que es verdad que surgieron cosillas y pude trabajar a las pocas semanas de irme de esa empresa, pero de esta segunda empresa no tenía la certeza de querer volver a meterme en otra empresa, que también ese era un poco el proceso por el que yo tenía que pasar, no sé si estoy preparada para saltar a otro medio de comunicación, hablando de nuestro sector, porque al final nosotras somos periodistas, tampoco estoy segura de querer hacer otra cosa en el ámbito periodístico que no esté relacionada con un medio, es decir, no estaba segura de querer irme a una empresa a hacer comunicación institucional. Entonces sabía que el proceso tenía que pasar más por coger las agallas para decir voy a dedicarme a algo que dependa solo de mí. Y también, pues bueno, la renuncia a 2 sueldos. Como digo, estaba trabajando por cuenta propia y ajena, eran 2 sueldos que me permitían pues llevar un ritmo de vida mucho más cómodo, ahorrar mucho más para proyectos personales, profesionales, y también hacer esa renuncia pues requería un proceso de introspección, de reflexión, sí, y de ver hasta qué punto me lo podía permitir. Oye, y hablabas de las migrañas, del cansancio, de la batería, ¿no?, que estaba por los suelos. Pero, ¿qué me dices de la parte emocional? Cuando miras atrás, ¿cómo te afectó esto emocionalmente? ¿Cómo afectó, por ejemplo, a tus relaciones personales, a tu convivencia? A esa otra parte que no se palpa tanto, pero que al final también tiene consecuencias, una situación así. Claro, con el primer burnout yo recuerdo que el momento del ERTE fue devastador a nivel emocional, caló mucho en la plantilla, y me lo llevé a casa. Recuerdo perfectamente el día que era decisivo a la hora de ver si el ERTE prosperaba o no. Yo recuerdo volver a casa y llegar hecha una furia, soltar ya las lágrimas que tenía contenidas y desahogarme con mi pareja. Pero sí que es cierto que a veces mi pareja era un desahogo, pero a veces mi pareja era pues el muñeco sobre el que descargar la ira, y eso no era justo. No te aguanto más, no te soporto. Exacto, no era justo, pero yo llegaba enfurecida, llegaba amargada y llegaba pues a veces que no tenía ganas de hablar o a la mínima pues podía saltar a una discusión que se iba de manos por una chorrada, ¿no? Por un tema de convivencia absurdo de si algo está fuera de lugar o no está en su sitio o lo que sea. Esto al final repercutía mucho, ¿no?, en pareja. El segundo burnout creo que lo llevé un poquito mejor en ese sentido, pero lo interioricé demasiado. Entonces creo que descargué la rabia más hacia mí, pero tampoco diría rabia. Yo diría que me comió una ansiedad brutal que no supe expresar en su momento. Me di cuenta más tarde porque pensaba, esto suena fatal, pero es que yo soñaba y pensaba recurrentemente en la muerte. O sea, todos los días sentía que algo me podía pasar, no de que se me cayera un piano encima, ¿vale? No era a ese nivel, era mi cuerpo va a estallar en algún momento, me va a petar el corazón, voy a tener un infarto. Al final esos son los pensamientos catastrofistas, sí, ligados a una crisis de ansiedad.
Pero era todos los días. Yo todos los días pensaba, de hecho, alguna vez en directo, lo que pasa que por suerte no había nadie para darse cuenta y yo intentaba disimular, pero yo a veces en directo recuerdo dar alguna noticia o estar haciendo alguna entrevista sintiéndome mal, porque a lo mejor había comido a todo correr o lo que sea, y yo sentía en ese momento que iba a morirme en directo. O sea, eso me pasó 2 o 3 veces y dije, Marta, por favor, no puedes pensar estas cosas. Pero a lo mejor pasábamos a Publi y yo sentía que estaba pálida, que tenía como un sudor que me recorría todo el cuerpo y decía, Marta, no puedes estar así, o sea, no puedes pensar en directo que te vas a morir, porque no lo vas a hacer. Pero era un pensamiento muy intrusivo que de repente no sé, me dejaba desolada. Y así fue como me di cuenta también de que tenía un problema. Bueno, bien grande. Al final, ¿cuál fue una vez que te das cuenta, ¿no? Y de que lo identificas y que dices, voy a tomar una decisión al respecto, aunque tardaras unos meses en un caso o unos meses en otro caso, ¿cómo fue tu red de apoyo o tu soporte, tu autocuidado? ¿En qué medida se fueron encaminando tus decisiones, ¿no? Los diferentes elementos que empezaron a ayudarte un poco a recomponerte, a poder tomar esa decisión, a decidir dar ese paso adelante, salir de esa zona de inseguridad y de al final apostar por ti para tu propio bienestar. ¿Cómo fue esa diferente red de apoyos que tú construiste para salir de esa situación? Ante todo intenté sacar fortaleza interna. Ese fue el primer punto. ¿De dónde la saqué? No te lo sé decir. Es la típica fuerza que yo creo que sacas en momentos ya de desesperación, de decir o la saco o me hundo aquí con todo el barco. Pero también es verdad que evidentemente necesitas consultar, ¿no? Se dice consultar con la almohada. Bueno, consultar con amigos, amigas que puedan estar pasando por lo mismo o que hayan vivido alguna vez esa situación y puedan empatizar con ella y te puedan dar una perspectiva por lo que vivieron. Pareja, familia, evidentemente es algo que yo le dije a mi padre, pues siempre pensando en mi bienestar, hija, pues si estás mal aquí, vete, no te va a faltar trabajo o no te va a faltar un sustento, no te preocupes por nada, si algún día necesitas algo estoy aquí. Entonces también son mensajes que te dan mucha tranquilidad, pero también, pues por ejemplo, en mi segundo burnout, que como te digo, pues necesitaba saber si yo financieramente podía mantenerme, pues hablé como por cuenta propia, llevo temas de contenidos en redes sociales. En ese momento hablé con quien gestionaba todos los contratos que yo tenía en ese momento y hicimos una planificación, una perspectiva de qué se esperaba de mí en cuanto a ingresos en ese año. Vi que era viable, que era solvente, que me lo podía permitir el renunciar a un trabajo y eso, digamos, que me dio a mí una paz, ¿no? El saber que yo podía mantener mi independencia fue también uno de los principales motivos por los que yo vi que había una salida y que era viable. Y en la parte psicológica, emocional, pues eso, el apoyo de gente de mi entorno. Me estuve planteando volver a terapia también para reunir todavía más apoyo. No lo hice, pero bueno, no lo descarto porque yo creo que siempre trabajar las cosas, aunque sean a destiempo, entre comillas, nunca está de más. ¿En algún momento te miraste a ti misma y dijiste, joder, tía, aquí tenías que haber dicho no? ¿O lo miras todo desde una perspectiva de tenía que pasar así y por un motivo y ha sido un aprendizaje, por ejemplo? ¿O dices, aquí me siento culpable conmigo misma por no haber puesto un límite antes? No sé, respecto a ti misma, ¿cómo es la relación con esto que viviste? Pues yo creo que en ese sentido soy bastante buena conmigo misma, me perdono fácilmente esas cosas porque al final pienso un poco en el contexto en el que estoy en cada momento y pienso, probablemente si volviera a vivir la misma experiencia con los conocimientos que tenía en ese momento, volvería a repetir lo mismo. Entonces tampoco me puedo fustigar. ¿Y cuáles dirías que son tus lecciones aprendidas en este tema? No me gusta el concepto lecciones aprendidas, me parece que está un poco manido, ¿no? Pero sí que a lo mejor has cambiado tu perspectiva respecto al ámbito laboral, a lo mejor te has marcado puntos por los que no quieres volver a pasar o a lo mejor tienes algún aprendizaje respecto a tus tendencias que después hayas identificado, que ahora ya lo tengas más controlado y puedas decir, uy, no, que se me está yendo otra vez, voy a centrarme. ¿Cuáles serían un poco tus nuevos recursos, por así decirlo? Tendría que ver, cuando vuelva a otra empresa veré cuáles son esos nuevos recursos, pero entre una y otra, como ha habido 2 burnouts y además han sido tan seguidos, puedo decir que el segundo detonó antes, y creo que detonó antes porque yo ya había visto
cuáles eran las cosas por las que no quería pasar con el primer burnout, ¿no? El primero fue después de estar 6 años en una empresa y yo ya llevaba 1 año y medio, casi 2 años, algo descontenta allí. Sin embargo, en la segunda empresa, mi primer año fue muy bueno y el segundo fue el que realmente fue malo. Pero ya no me costó tanto tomar la decisión de irme una vez tuve esa seguridad, ¿no? De que me podía ir, de que era solvente, que podía ser independiente yo y gestionar yo proyectos laborales. Digamos que si ya no le di más oportunidad a esta segunda empresa es porque yo de la primera ya había aprendido algunas lecciones. Ya había visto algunas líneas rojas y para mí, fíjate, una de las principales líneas rojas me ha costado saber darle un nombre, pero lo tenía como dentro de mí, es no soy capaz de estar en una empresa cuando le pierdo el respeto a mi superior. Cuando yo ya no soy capaz de admirar o respetar, digámoslo así, a la cúpula directiva o a quien se supone que me da órdenes o gestiona la empresa, allí yo ya siento que debo marcharme. Porque entonces siento que ya no puedo estar comprometida con el proyecto o con la empresa, que ya no me lo creo y que no confío tampoco en el resultado o en el rumbo que pueda tomar. Y allí yo ya dejo de sentirme cómoda con lo que hago y allí entro en un bucle, en una espiral de descontento y de desmotivación. Lapidaria. ¿Algo más que quieras contarnos sobre tus aprendizajes o tu proceso por estos 2 burnouts? A ver, yo recomendaría muchísimo, pero tampoco quiero ser aquí sonar como una hada madrina, ¿no? Ni dar discursos baratos, ni mucho de eso. Pero recomendaría muchísimo que cuando hay un mínimo descontento hagamos el ejercicio de escucharnos, de identificar qué es lo que nos está pasando y si se debe a una desmotivación por algo puntual o si puede haber algo más grande, es decir, cuando tenemos todos en la mente la imagen esta del iceberg, ¿no? De la punta del iceberg y de lo que hay bajo la superficie, pues intentar identificar, ¿hay algo bajo la superficie, hay algo mucho más grande o realmente es algo puntual? Hacer ese ejercicio, no te diré todos los días, pero en momentos puntuales en los que empecemos a estar mal, creo que puede salvarnos de más de un disgusto. Pero, bueno, Raquel, como ya hemos dicho, esta es una historia que tiene 2 caras y esto, pues, como tú lo describías muy bien, puede ser como nuestra catarsis, ¿no? Y aunque yo conozco parte de tu historia, o bueno, casi toda la historia, pero hay partes internas que evidentemente pues te habrás guardado para ti, yo te voy a hacer algunas preguntas como si yo no te conociera de nada, básicamente casi como has hecho tú conmigo. Marta se quemó porque yo me fui. Soy culpable. Pero a ver, como hemos dicho, el agotamiento laboral no es algo que ocurra de un día para otro. Sí que hay un momento clave, ¿vale? Que lo estamos llamando el gran detonante o el detonante a secas, que es el que provoca ese clic en la cabeza, ¿no? El clic que demanda la necesidad de un cambio. ¿Cuál fue tu detonante? Mi detonante... es horrible decirlo, pero mi detonante fue que acabé en el hospital. Así, hablando en plata, no quería empezar con esto, la verdad, que es como el culmen del culmen, pero supongo que hubo muchos clics antes de acabar en un hospital. En mi contexto, al final, como decía, siempre ha habido estrés, como en cualquier trabajo y como en la vida misma, ¿no? Pero en este contexto concreto laboral en el que yo acabé muy quemada, se mezcló una carga de trabajo muy alta, un nivel de responsabilidad alto y algo que comentabas tú antes, hacer un directo de 3 horas al día sin recursos. Entonces, si yo estoy trabajando durante meses de 8 de la mañana a 8, 9 de la noche, 10, y hago ese directo sin recursos, sin apoyo, en este caso yo tenía un apoyo, que eras tú, pero realmente seguía siendo una locura igual, ¿no? Luego lo tuyo ya fue el culmen de la locura, pero sí que realmente era un nivel de carga de trabajo muy alto, un nivel de responsabilidad alto y al final es un trabajo demandante. Si alguien nos está escuchando y es periodista, un directo cansa. El micro es maravilloso, te da esa adrenalina maravillosa, pero cansa. Y en tele, más.
porque tienes que estar atentos a un montón de factores. Y entonces sí que hubo en ese contexto una serie de clics, ¿no? En el momento en que tú ya vas ampliando la jornada, ¿no? Porque a lo mejor tu jornada son 8 horas, pero mi jornada, poco a poco, según iba aumentando la carga de trabajo, se fue extendiendo para poder llegar a más, para poder estar atenta a más cosas, para que no se me pasara nada. Y empezaba desde por la mañana leyendo, escuchando radio, leyendo mails, leyendo prensa, hablando contigo, en este caso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hablar de este tema, vamos a llamar a no sé quién, busca esto, y al final luego haces lo que es tu jornada realmente, pero luego esa jornada también se extiende por detrás. Esto lo hemos hecho bien, esto lo hemos hecho mal, esto lo teníamos que haber hecho de esta manera, entonces si hoy hemos hecho esto, mañana va esta otra cosa, y esa jornada se extiende también más allá de las 8 horas. Entonces a lo mejor una persona puede decir, no, si es que tú aquí estás trabajando 8 horas. Sí, yo no te estoy exigiendo. Son 8 horas intensas, vale, pero no te estoy exigiendo más. No, pero es que para yo poder llegar a sobrevivir esas 8 horas haciendo lo mejor que puedo mi trabajo, esa jornada ha empezado mucho antes y acaba mucho después, porque no desconectas. Porque quien vive pegado a la actualidad, a las noticias, al final no desconecta nunca. Entonces eso, extendido durante mucho tiempo, empieza a generar toda esa dinámica mental en la que yo, por defecto, soy así, mi cerebro no para. Entonces, uno de mis primeros clics fue cuando me di cuenta de que no podía parar, de que mi cabeza, o sea, ya eran tantas horas, tanta sobrecarga de información que no podía parar. Y entonces, una de las primeras consecuencias, que luego ya he aprendido que es uno de mis principales indicadores de estrés, es que yo no dormía, no podía dormir, porque me iba a dormir y mi cerebro seguía sin parar. Me mandaba WhatsApps a mí misma, me ponía notificaciones en el calendario, o sea, era todo una locura constante de no poder parar. Entonces, para mí ese fue uno de los principales clics, cuando me di cuenta de que mi cerebro patinaba, o sea, iba solo, yo le mandaba a dormir y no podía. O yo estaba en una salida el fin de semana y no podía. Yo seguía pensando y para mí fue una dinámica de no puedo frenar. Y no es que nadie me esté exigiendo que yo esté ahora pensando, que yo esté trabajando, pero cuando entras en esa dinámica, el cerebro va solo. Y yo en ese momento no tenía las herramientas o la práctica para poder realmente hacer esa parada, hacer esa desconexión y que mi fin de semana fuera un fin de semana real o que mis 6 horas de sueño fueran reales. Hablabas del insomnio. El insomnio suele ser como un factor, un desencadenante o algo que nos avisa de que puede haber un problema mayor, ansiedad. ¿Tú describirías esos momentos como una experimentación de ansiedad, momentos picos de ansiedad? Sí, por dibujar la foto completa, antes de tener esta situación de estar quemada laboralmente hablando, yo antes justo había tenido una situación de estrés emocional donde ya había experimentado mucha ansiedad, ¿no? Entonces fue como un periodo de estrés emocional seguido, que ya se soluciona, seguido de un periodo de estrés laboral. Entonces ya es como todo junto, se genera ahí un mare magnum de ansiedades por diferente motivo, ¿no? Entonces yo empecé a tener pues cierto nivel de ansiedad de manera constante, porque al principio eran picos, ¿no? Hay picos vinculados a, igual que hablábamos antes del estrés, se manifiesta en picos que vienen de vez en cuando en función de cargas de trabajo y luego ya dentro de esta dinámica era ya ansiedad de manera constante, que se materializaba también en esos síntomas de no poder dormir, de frustración, de no poder parar de pensar. En este caso también a mí se me juntaba dentro de ese cuadro de ansiedad, tenía un sentimiento muy angustiante, precisamente porque sentía que no me podía permitir parar, ¿no? Yo tenía esa sensación de soy una rata en la rueda y no paro de correr. Pero para mí lo que me llevaba a ese estado de ansiedad constante era esa sensación de sentir que el trabajo era lo más importante de todo, ¿no? Que va por delante de la propia persona, por delante de la salud. Y eso me llevó a un estado de desconexión conmigo misma. Tú decías antes que eres muy buena contigo misma. Bueno, pues yo en ese momento no lo era tanto y yo me sentía muy culpable conmigo misma por estar en esa situación en la que yo sabía que estaba mal, pero aún así no era capaz de salir de ahí, ¿no? Que era una situación de desconexión interna o de que no me estaba, por así decirlo,
respetando por completo, ¿no? Como que yo había pasado ese periodo de ansiedad y de estrés emocional previo en el que yo había aprendido ciertas cosas y yo decía, bueno, he aprendido un montón y de pronto estoy en otra situación en la que siento, vale, he aprendido porque lo estoy identificando, pero a la vez no sé frenarlo. Entonces yo sí que sentía como que no me estaba respetando a mí misma del todo, como que estaba desconectada de lo que yo sentía que para mí era importante, que por supuesto no era en la priorización de cosas el trabajo, ¿no? Pero en este caso quizás sí tiene que ver un poco con mi propia personalidad, ¿no? Tiendo mucho a la autoexigencia, a sobrepensar y hasta ese momento de mi vida sí que veía el trabajo como lo prioritario o como la vía de autorrealización, como ese falso éxito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues al final estaba en esa rueda que digo de la rata corriendo y sí que dentro de mi ansiedad, más allá de los síntomas físicos, de no poder dormir, de problemas de estómago, también tuve muchísimos, o sea, me destruía el estómago de la tensión, porque a ti se te iban las migrañas, ¿no? A la cabeza, pues a mí se me iba el estómago y era un horror. De hecho, hubo unos meses que es que no podía ni comer, porque ya era, cada cosa que comía me caía mal. Ese fue un poco el mezclum de efectos. ¿Sentiste una falta de autonomía? Me refiero a una falta de libertad en las tomas de decisiones en la empresa que te pudiera repercutir también en ese estado general, que pudiera confrontarte con tu autoexigencia. De alguna manera sí, o sea, sí y no. Quiero decir, estas cosas en algunos casos son muy sutiles. A lo mejor no hay alguien que te dice tienes que hacer esto, lo tienes que hacer así. Como te decía antes, a mí nadie me decía que estuviera más de 8 horas al día pensando en el trabajo. Pero para yo poder llegar a lo que se esperaba y a lo que se exigía de otra manera, tenía que hacerlo. Por un lado, aparentemente había una autonomía, pero la realidad es que no, porque la exigencia estaba ahí, aunque fuera de una forma más sutil. La pretensión de que tu equipo abarque todo, aunque yo no te esté obligando a hacer horas de más, al final conecta con esa pérdida de autonomía. Si eres una psicótica como yo, que no te permites cometer errores, pues al final es la combinación perfecta. Entonces, pérdida de autonomía, aparentemente no, pero realmente sí. ¿Y tú sentías que no tenías las riendas para cambiar esta situación? Yo no tenía las riendas porque es que no había ninguna rienda. O sea, quiero decir, tú me entiendes, cuando no hay recursos disponibles para llevar a cabo todo ese volumen de trabajo, es que no hay riendas, ni carruaje, ni ruedas, ni caballo, te quiero decir. ¿Y cuál fue para ti, siguiendo con las riendas, la forma de tomar ya las riendas de tu vida laboral? Bueno, a ver, para explicar esto tengo que ir un poquito atrás al tema con el que empezábamos. El detonante. El gran detonante. No quiero aquí contar mi vida entera, pero básicamente el trabajo y esta situación de estrés no me provocó una enfermedad, porque al final una enfermedad tiene componentes genéticos, ambientales, hereditarios, todo, ¿no? Pero, como hablábamos antes del estrés y del cortisol, situaciones de estrés prolongado elevan tus niveles de cortisol, el cortisol te intoxica el cuerpo y al final, si tienes todas las papeletas para tener algo, una situación de estrés es perfecta para que sea enfermedad de la cara. Caí enferma. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que estuve muchos meses de baja. Yo a lo mejor no sabía parar a mi cerebro y a mi cuerpo como te explicaba al principio, pero es que me obligaron. Mi cerebro decidió por mí y me dijo hasta aquí. Y al final 8 meses de baja pues te dan para cambiar mucho la perspectiva, casi sin darte cuenta. Para que veas el nivel de locura en el que yo estaba de baja, llevaba 3 semanas de baja y me sentía súper culpable porque no volvía al trabajo. Todo mi afán era, no, yo en menos de un mes estoy de vuelta trabajando. Y me decía la doctora, estas bajas son largas, te voy avisando. Y me las renovaba así como si nada. Y yo me sentía súper culpable porque no estaba trabajando. También me sentía súper culpable porque como sabía que erais muy pocas y que tú estabas en esta situación, era como, no, tengo que volver, que Marta está sola. Pero y hasta ahí llega la locura estoy de baja, estoy recuperándome de una enfermedad y me siento culpable porque no estoy trabajando. Eso me parece ya un síntoma horrible. Y fíjate, con esto de la autoexigencia que te comentaba, yo estaba de baja, tía, y me imponía agenda.
Quiero decir, era como, voy a aprovechar la baja para leer muchos libros. Y entonces me daba cuenta de que a las 2 semanas estaba cucu otra vez diciendo, es que no he leído suficientes libros, es que no estoy preparada. Y claro, me decía mi familia, Raquel, estás de baja médica, tienes que descansar, tienes que tocarte los pies, mira al techo. Y luego decía, no, voy a verme todas las series de Netflix. Y era como, yo sola me ponía tareas, o un mes me dio por hacer manualidades y por pintar. Y entonces era como 3 libros de mandalas. Venga, un mandala, otro mandala, otro mandala. Y al final, claro, o sea, entraba en esa rueda y ahí me di cuenta, dije, estoy muy mal. Es que no sé parar. O sea, era nunca... una rueda obsesiva. Claro, nunca he aprendido a parar. Nunca me he permitido a mí misma parar. Y ahí tuve como una catarsis. Además, me acuerdo perfectamente del día, del contexto y la circunstancia. Fue una catarsis de decir, joder, es que no sé parar. Nadie me ha enseñado nunca a parar. Yo he estado siempre con esta dinámica de... Además, yo siempre he sido de las que estudiaban y trabajaban a la vez, un trabajo, otro. Y no me di cuenta de que no sabía parar, de que nunca jamás en mi vida me había permitido una pausa y de que me costaba mucho hacer esa frenada. Incluso, ya te digo, estando de baja o estando de vacaciones, que dices, ay, voy a aprovechar las vacaciones para hacer esto y esto. Y al final dices, joder, que son vacaciones, mira al techo. Pero bueno, al final, pues ya te digo, que el cuerpo decide, la vida decide y te obliga y te lo pone encima y tienes que parar y aprender a estar quieta. O sea, mi aprendizaje fue estar quieta, no hacer nada, de simplemente poder permitirme estar tranquila, estar parada, no hacer nada, y que eso estuviera bien y no sentirme culpable por ello. Y entonces ese fue totalmente mi cambio de chip. Como fueron muchos meses para pensar y hacer conmigo misma ese aprendizaje y ese proceso, ahí fue un poco el cambio de chip definitivo de yo no voy a volver a esto. No voy a volver a esta dinámica. ¿Y hay alguno de estos aprendizajes que tú le trasladarías a alguien que pueda estar en esa misma situación? Ya que somos señoras, y como señoras nos encanta dar Damos consejos y reflexionar, ¿qué consejo darías tú? A ver, para mí, o sea, es que si me pongo aquí te puedo dar 25.000 consejos de abuela cebolleta, pero lo primero, para mí, el primer aprendizaje ha sido escuchar al cuerpo. Aprender a escuchar al cuerpo. En mi caso, claro, está ligado a un tema físico, además de mental, y entonces no me ha quedado otra. Pero fíjate, me decía, cuando me dio el chungo, una amiga me dijo, jo, Raquel, si es que estabas muy cansada. Porque yo recuerdo que esta amiga vive cerca y quedábamos para dar paseos y tal, y yo le decía, andábamos 5 minutos y le decía, no puedo más, me tengo que sentar. En plan de, estoy agotada. Y entonces ella me decía, Raquel, es que estabas muy cansada, es que estabas demasiado cansada. Entonces, escuchar al cuerpo para mí sería como lo primero. Realmente el cuerpo da señales. O sea, si tienes el estómago que no te entra comida, estás yendo fatal al baño, si te duele la cabeza, si tienes una migraña, si realmente estás agotada, o sea, el cuerpo es súper sabio. Nos manda todas las señales que necesitamos escuchar. Bueno, obviamente puedes escuchar al entorno, pero yo por lo menos lo que te puede decir tu madre, tu padre, tu pareja, tu amiga, pero yo soy de las que hasta que no lo siento yo o no lo decido yo, ya me puede decir misa el papa, ¿sabes? Que no... Pero bueno, si eres capaz de... Porque a veces los demás tienen una perspectiva que tú no tienes. Yo sí recuerdo personas que me decían, a ver, que el trabajo no lo es todo, que el trabajo no es lo más importante, que te tienes que cuidar, que lo primero eres tú, pero a veces cuesta un poco salir. Y otro, el saber parar, que decía antes, ese me parece el más importante. Tenemos que ser capaces de parar y creo que vivimos en una sociedad absolutamente voraz, en un ritmo autoimpuesto y un ritmo social súper capitalista de no dejarnos y de no permitirnos hacer esa parada. Por supuesto, también quien necesite terapia pues es una ayuda maravillosa. Y también cambiar un poco el orden de prioridades, porque tendemos a pensar que el trabajo es lo más importante de todo, porque, pues por supuesto, el trabajo es necesario, nos da dinero, no somos ricas, no hemos nacido con el huevo de oro debajo del culo, pero bueno, pues no lo es todo y siempre hay otra ventana que se abre, así poniéndonos un poco filosóficas, porque creo que pasa mucho cuando estás en un trabajo o en una dinámica concreta que no vemos más allá. Sentimos que nuestro pequeño micromundo lo es todo y que fuera de eso no hay nada. Y la realidad es que hay un abanico de posibilidades infinitamente amplio. Te puede ser más fácil, más difícil,
Puedes tener un contexto más complejo que te permita o no tomar esa decisión, porque también esto al final, igual que tú, yo me fui al paro y la verdad es que 50.000 currículums después enviados durante mucho tiempo, incluido durante la baja porque no podía parar, 50.000 currículums después, la verdad es que enseguida conseguí trabajo y además ya había empezado como autónoma, etcétera. Entonces, el abanico de posibilidades realmente es amplio. Si tú tienes una situación en la que te puedes permitir económica y familiarmente decir, mira, pues me voy al paro y ya está. Pero realmente, en nuestro contexto, yo lo vi claro. O sea, piensas que tu micromundo es ese y que no hay más opciones. Y la realidad es que siempre hay opciones, siempre hay posibilidades, pero cuando estás en esa dinámica de círculo vicioso, obsesiva, de estás totalmente quemada, pues a veces nos cuesta ver que existe otra posibilidad, que puedes salir de ahí. Sí, fíjate que ahora que hablabas de nuestra situación, eso es algo que antes se me ha escapado. Sí que quería hablar un poco de que al final nosotras también hemos tenido una situación de privilegio, entrecomillado, por el hecho de poder salir de ahí simplemente a golpe de reflexión. Conocemos gente de nuestro entorno, de nuestro sector, gente incluso con la que hemos trabajado, que puede haber estado quemada o puede seguir quemada, pero no se puede ir porque tiene otras responsabilidades o personas a su cargo, y también eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? El hecho de no estar atadas a una hipoteca, no tener hijos, no tener a un familiar a cargo por enfermedad o lo que sea, todo eso nos ha dado también facilidades a la hora de poder tomar esta decisión, porque ha sido una decisión totalmente personal, mirando por y para nosotras, en la que no en ningún momento ha habido una segunda o tercera persona, ¿no? No hemos tenido que pensar en el bienestar de alguien más, porque solo repercutía sobre nosotras esa decisión, y por tanto también pues es una situación de privilegio, pero no diría que es una situación de privilegio la que hemos vivido que nos ha llevado a ese límite, que eso también hay que dejarlo muy claro. Decías lo de que el trabajo no lo es todo. Fíjate, yo eso es algo que, aunque quizás en mis primeros años de vida laboral no tenía tan en cuenta, pues porque eres joven y lo que quieres es coger experiencia y dar una buena impresión y quedarte en la empresa en la que estás trabajando, sobre todo además en un momento, nosotras nos incorporamos al mercado laboral en un momento de mucha incertidumbre en ese sentido y mucha precariedad, entonces era necesario generar una muy buena impresión y desvivirte prácticamente por tu trabajo, aunque al principio para mí ese sentimiento era tal cual. Sí que es cierto que poco a poco fui interiorizando más la idea de que el trabajo no lo es todo, de que el trabajo forma parte de mi vida, pero mi vida no es el trabajo. Que esta es una diferenciación importante, y lo pienso sobre todo cuando te toca algo de cerca respecto a un familiar o alguien a quien quieres. Cuando pierdes a alguien o alguien te da un susto por enfermedad, eso te genera un golpe, te devuelve a la realidad y dices, realmente el trabajo es una parte importante de mi vida, pero hay cosas que son mucho más importantes, porque para mí mi entorno, mis amigos, mi familia son mucho más importantes, o cualquier cosa que me pueda ocurrir a nivel personal es mucho más importante que el contexto laboral o profesional en el que yo esté. Pero respeto perfectamente y lo entiendo, hay personas que para ellas el trabajo lo es todo porque es algo que les llena muchísimo más. Entiendo que hay una escala de prioridades. Para mí mi trabajo no lo es todo, pero sí que es una parte súper importante. Me gusta sentirme plena a nivel profesional, me gusta sentirme realizada, me gusta tener proyectos, motivaciones. Simplemente siento que si todo lo demás a nivel personal no me acompaña, pues el trabajo no me llena. Entiendo que haya personas a las que sí les llene, pero a mí no. Y por eso quería sobre todo hacer hincapié en esto. Yo, además tú lo sabes, en mis últimos años, pues mi abuela falleció mientras estábamos trabajando juntas, mi padre me dio varios sustos, y yo en estos momentos en los que la realidad me daba un guantazo, me he dado cuenta de que yo vivía sumida en una rutina, en un bucle infinito en el que solo pensaba en el trabajo. Y cuando se murió mi abuela solo pensaba en la cantidad de veces que a lo mejor no la había llamado por teléfono porque salía del trabajo agotada, con migraña, y en el viaje de metro lo único que me apetecía era no hacer nada, tener los ojos cerrados, escuchar música y desconectar, o no hacer nada, ¿no? Pero pienso, si no hubiera estado en ese nivel, en ese punto, probablemente hubiera llamado a mi abuela y me hubiera tirado 40 minutos o 50 hablando con ella tan ricamente por teléfono. Entonces, cuando el trabajo nos quita
un bienestar a nivel personal en nuestra vida privada, creo que también puede ser una señal importante de que algo no va bien. Sí, para mí este también ha sido uno de los cambios definitivos, ¿no? El cómo ves el trabajo, en qué lugar lo colocas en tu escala de prioridades y cómo ves también lo que es el éxito, ¿no? Porque yo tenía esa idea de tengo que hacer algo, tengo que estar haciendo algo que me guste, algo que me llene. Es verdad que yo, para estar motivada, sí necesito mucho, sentirme muy identificada con el proyecto, sentirme muy identificada con las personas con las que estoy, sentirme ilusionada. A mí me gusta que se identifique mi personalidad, mis gustos con lo que estoy haciendo laboralmente. Sé que, como decimos, no siempre trabajas de lo que te gusta, pero bueno, siempre intenta una perseguirlo. Pero sí que yo tenía, como te contaba antes, como esa idea de que el trabajo es el éxito y que ahí está la realización personal, ¿no? Pero todo este proceso que he vivido y todo ese periodo largo de reflexión que tuve, me he dado cuenta de que me ha ayudado a cambiar totalmente mi foco, ¿no? Porque ahora mi prioridad es mi bienestar y mi salud y mi tranquilidad. Igual que te decía de que yo no sabía estar parada, ahora vivo muy tranquila. He cambiado totalmente de ámbito, además es en un sector en el que llevaba buscando mucho tiempo estar, con lo cual es algo que me hace muy feliz, era un cambio que yo venía buscando hacía muchos años, pero sobre todo el cambio de modo de vida, de modo de trabajo, de prioridades. Ahora el hecho de decir, ahora mi prioridad es mi bienestar y mi tranquilidad, por supuesto teniendo las necesidades básicas cubiertas porque hace falta trabajar, pues es importante. Y mira, me pasó hace poco, porque como conté también en el episodio anterior, yo estoy pluriempleada igual que tú y soy autónoma. Y me salió un trabajo en junio que implicaba muchísimas horas de trabajo en muy pocos días, con lo cual era una auténtica salvajada. En este caso dije que sí, porque era algo delimitado en el tiempo. Y al final, bueno, pues fue una auténtica salvajada, trabajando 12, 14 horas al día durante varias semanas, pero era algo que yo elijo sabiendo me voy a estresar durante este tiempo, voy a estar así durante este tiempo, lo llevo bien emocionalmente porque así lo he decidido, sé que va a ser esta salvajada de horas durante un mes, pero es algo delimitado y yo pongo el límite hasta aquí, esto es a lo que abarco, esto es a lo que llego, pero también eso, ¿no? Lo que hablábamos antes de, sea con trabajo en terapia o con otras herramientas, el autoconocimiento y la autoescucha tanto del cuerpo como de la mente. Yo ya sé cuáles son mis taras y sé cuál es el camino por el que tengo que poner los límites para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Viendo cómo cambia tu foco, cambias también tu forma de vida, siempre y cuando, volvemos a decir, las circunstancias te lo permitan, y ahí pues vas haciendo los ajustes que te hagan falta, pero sobre todo dándote cuenta de que si puedes, de que lo importante al final eres tú y tu bienestar. Y me gustaría aprovechar esto para también hacer una reflexión, porque no hemos mencionado en ningún momento a los empleadores o a los directivos de las empresas que tendrían que tener también esta realidad en cuenta. Nosotras hemos estado hablando de nuestros casos, pero nosotras podemos ser un reflejo de lo que pueden estar experimentando ahora mismo otros trabajadores y no necesariamente de nuestro sector, porque, por ejemplo, se habla muchísimo del agotamiento laboral en el ámbito sanitario. De hecho, la pandemia, y bien lo sabemos, fue un punto de inflexión para muchas personas que trabajan en el sector, pero hay otros muchos. Y además en ese sector con un nivel de responsabilidad altísimo. Exacto. O sea, si nosotras estábamos quemadas, el personal sanitario, es que no me quiero ni imaginar cómo estaba. Estaban ya, no sé. Claro, pero es que para un sanitario, evidentemente, la vida de otra persona está en juego. Es decir, es que es algo que también tenemos que saber ver, y también nos da un poquito una pequeña dosis de humildad, ¿no? De efectivamente tú no eres tan importante. Sí, de que tenemos que relativizar también y aprender que cada cosa tiene que estar en su sitio. Efectivamente, pero además, y ahí venía mi reflexión, es imprescindible que la salud mental, el bienestar y, en este caso, como estamos hablando, el agotamiento de los empleados esté en la mesa de decisiones de la alta dirección de una empresa, porque
es algo que efectivamente está repercutiendo en la salud de las empresas y, por tanto, en la salud de todo el tejido empresarial y, en este caso, pues como hablamos dos españolas, pues de nuestro tejido empresarial español, y también repercute pues en términos de productividad, de resultados, y la motivación es algo muy importante para que los proyectos salgan adelante. Si tú tienes a un equipo motivado y tienes un equipo contento, probablemente todos los objetivos o gran parte de los objetivos que tienes en mente vayan a salir adelante y además lo hagan de una forma positiva, es decir, con todos contentos. Hay un estudio de WTW que se hizo este año, que es de los es Global Benefits Attitudes, que dice que 4 de cada 10 empleados están enfermos. 4 de cada 10. La salud de los trabajadores, en términos generales, está empeorando y mucho en España. Fíjate, en 2023, en promedio, en torno a 1 millón de trabajadores se ausentaron de su trabajo por enfermedad. Los empleados enfermos, que constituyen más del 20%, y con patologías crónicas, que son más del 17%, ahora mismo están entre 2 y 3 veces menos comprometidos con la empresa que aquellos trabajadores que están sanos. Se ausentan del trabajo o caen en el presentismo laboral más veces y además también tienen el doble de probabilidades de sufrir esto de lo que estamos hablando, que es el maravilloso burnout o el síndrome del quemado o, en términos más coloquiales, el agotamiento laboral. Entonces, esto, si los directivos solo lo quieren mirar en términos de números, de cifras, porque al final lo que les interesa a muchos es simplemente cómo va a salir la partida en cuestión de beneficio, esto es un golpe a las cifras de la empresa. Que tus trabajadores no estén contentos, no estén motivados, no tengan una buena salud, va a repercutir negativamente. Si no lo hace a corto plazo o no lo hace tampoco a medio plazo, por lo menos lo hará a largo plazo, y creo que tendríamos que empezar a cambiar un poco la mentalidad. Lo bonito en el mundo de Yupi sería que cambiaran la mentalidad simplemente por la satisfacción de tener contentos a sus empleados, pero bueno, si la realidad es que probablemente se mire más la parte de cifras, y con esto tampoco quiero despersonalizar a los directivos, porque también son personas, también sufrirán agotamiento mental. No quiero ni mucho menos proyectar la imagen que se crea a veces de que el empresario es un ogro, pero sí que es cierto que hay veces que sí hay falta de liderazgo entre los empresarios y hay más bien pues una perspectiva de cifra, de negocio, y se puede perder la perspectiva de lo que es la parte humana, el capital humano de la empresa. Para terminar, antes de hacer el cierre, sí quería añadir un elemento iluminador o de esperanza, por así decirlo. Tanto Marta como yo hoy estamos en un lugar feliz a nivel laboral, personal y vital. Lo hemos superado y para mí no hay mejor indicador de que lo hemos superado, de que dejé de soñar con ello hace mucho tiempo, dejé de tener esas pesadillas, y de que cuando alguien me habla de esto, al principio, meses después, cuando alguien me hablaba de esto, me volvía, ¿no? ese mini punto de ansiedad a la boca del estómago o al centro del pecho, pero ya desde hace mucho tiempo, cuando se habla de esto, o en el caso de hoy, cuando hemos hablado de esto, solo lo siento como un sueño lejano. Totalmente. Bueno, para terminar queríamos regalaros un pequeño fragmento de Tener tiempo, ensayo de cronosofía de Pascal Chabot. Caminamos un poco más deprisa, hablamos un poco más alto, trabajamos de la mañana a la noche. Miramos hacia adelante, obligando a los que desean hablar con nosotros a acelerar la marcha, mientras nos apresuramos para alcanzar a otras personas. Somos legiones desatinadas avanzando por las autopistas de la vida, al asalto del futuro, espoleados por las ideas de obligación, de proyecto, de crédito, de días mejores, de próximas vacaciones, como si fuéramos sus caballos de carreras. Las listas de tareas pendientes son nuestro tonel de las Danaides. Se llenan a medida que las vamos vaciando. En los registros olvidados de cada bandeja de entrada, pequeños iconos culpables nos indican que no hemos hecho los deberes. A veces, todos estos incumplimientos nos llenan de vértigo, porque lo que hacemos se olvida rápidamente, pues encuentra su lugar en un pasado caduco, mientras que lo que queda por hacer se impone, imperioso como un reto para el mañana. Estarás a la altura, llegarás a tiempo. Y todo el mundo llega a tiempo.
El respeto de los compromisos es una cortesía social elemental. Cada día cumplimos con nuestras tareas, llenos de orgullo. No por correr más, trabajamos peor. El respeto de las cadencias, por muy coercitivo que sea, no impide que podamos llevar a cabo las tareas que emprendemos, ni que cumplamos con nuestras obligaciones. Tenemos que correr como una liebre, comer apenas, pero al cabo del día lo habremos logrado. Como dice una expresión, hemos cumplido con el horario, que ha alumbrado un resultado satisfactorio. No siempre llegamos al burnout, ese dolor de lo imposible de hacer. En la mayor parte de los casos, hacerlo es posible y además lo logramos. Lo muestran los resultados. España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.